Estamos aquí en las instalaciones de Casa del Diezmo, aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estamos con el director de este inmueble, que pertenece a la jurisdicción del Instituto de Arte y Cultura, pero él representa Casa del Diezmo. Estamos con Antonio Lavín, pero mejor que él mismo se presente. Hola, ¿qué tal, Israel? Gracias por la presentación. Y sí, bueno, pues aquí estamos trabajando en la coordinación de Casa del Diezmo. Es un gusto, soy Antonio Lavín, su servidor. Y qué bueno que nos visitas, compadre. Yo sé que te gusta mucho el arte, la cultura, te he visto en muy buenos eventos. Y el venir a Casa del Diezmo, uno de los recintos más antiguos de la ciudad, bueno, pues implica conocer, disfrutar de este espacio, de la arquitectura y también del arte y la cultura que aquí se están generando. Queremos hacer una línea de tiempo, una retrospectiva desde que iniciaste hasta la actualidad, porque ya han sido años. Ya van para 3 años. Para 3 años, y queríamos hacer un recuento de lo que, desgraciadamente, a veces los inmuebles más importantes, por decirlo así, si lo quieren llamar, como Museo Octavio Campo o la misma Casa de la Cultura, relegan un poco la Casa del Diezmo, pero tienen importancia, porque a pesar de ser la más longeva, la más vetusta, ha soportado muy buenos eventos y vamos a hacer un recuento de él. Pero antes de eso, la primera pregunta: cuando llegaste aquí, ¿cómo estaba el instituto? ¿Cómo te entregaron este escenario? ¿Cómo te lo entregaron, Antonio? Bueno, mira, cuando yo empiezo aquí en Casa del Diezmo fue por invitación del licenciado Dagoberto Serrano. Yo ya había presentado una propuesta, pero no como formalmente. Yo presenté una propuesta de las que como artistas hemos generado y después me entero que pues esta propuesta sirvió para que le gustara la idea de estar aquí dirigiendo Casa del Diezmo. Eso fue un 23 de noviembre de 2018. Yo llego aquí, la Casa del Diezmo venía trabajando bien con la licenciada Fabiana, le mandamos saludos a Fabi, que estuvo al frente aquí casi 2 años más o menos con el equipo que estaba trabajando. Sin embargo, Fabi ya tenía como un mes que había encontrado otro trabajo y se había ido a trabajar ahí, entonces Casa del Diezmo necesitaba la coordinación. Por eso es que accedo a la invitación del licenciado Dagoberto y comienzo aquí en Casa del Diezmo. En ese entonces, bueno, no solo en ese entonces, tú lo sabes de hace mucho tiempo, ahorita lo mencionaste, Casa del Diezmo se le ha visto como un poco relegado desde que se constituye el Sistema Municipal de Arte y Cultura. Recordemos que antes Casa del Diezmo y Casa de la Cultura eran casas culturales independientes una de la otra. Casa del Diezmo estaba relacionada con el presupuesto de la presidencia, con oficialía mayor, todo esto, ¿no? Cuando se hace el sistema, mejor dicho, el sistema ya en el año 2000 más o menos, que se hacen muchos cambios, algunos para bien, otros para mal. Uno de esos para mal fue que a Casa del Diezmo le quitan mucho de su característica de centro cultural y Casa del Diezmo queda relegada como una especie de extensión de Casa de la Cultura, es decir, aquí solamente se le enfocaba mucho a los talleres artísticos, a la parte de formación artística, las galerías y paras de contar, ¿sí? Se quedó como decían ahí en el argot, que era el patio trasero de Casa de Cultura. Oye, sale sobrando algo, mándalo a Casa del Diezmo. Oye, que esto ya se rompió, mándalo a Casa del Diezmo. Entonces había como esa creencia de que Casa del Diezmo era ese patio trasero de Casa de la Cultura. A mí nunca me gustó esa idea. Yo a Casa del Diezmo le tengo mucha estima. Mi abuela trabajó aquí cuando estaba los principios para hacer un museo en los años 70. Mi abuela fue de las precursoras de buscar ese museo, trabajar en el archivo, nomenclatura. Aquí tenemos una parte del archivo municipal, una oficina de turismo. Entonces somos más que una extensión de Casa de Cultura. Casa del Diezmo es una de las casas más antiguas de la ciudad, con una arquitectura, la verdad, muy bonita, muy, ¿cómo decirlo?, característica, porque vemos por allá unas influencias de los arcos que trajo la familia de Hernán Pérez de Córdoba y Bocanegra, que venían de Córdoba allá en España. Entonces por eso vemos hay un poco de influencia morisca, vemos estos patios extensos, y lo que yo propuse cuando me invitan a trabajar aquí es que Casa del Diezmo debería recuperar su carácter de centro cultural, ser autosuficiente en sus propios eventos, porque fíjate, cuando yo llego aquí me encuentro que Casa del Diezmo no tenía esa autonomía para hacer sus eventos como tal. Teníamos que depender de que nos prestaran que si las sillas, que si los audios, que si el micro, que si... Dije, no, ¿sabes qué? Casa del Diezmo requiere tener su propio equipo para cuando tengamos un evento, Casa del Diezmo lo pueda llevar a cabo sin tener que pedirles allá algo. Entonces fue algo con lo que yo me comprometí, rescatar la identidad de Casa del Diezmo como centro cultural. Antonio, otra pregunta: ¿qué mejoras has hecho tú
entrando tu administración? Bueno, pues como te digo, una de las primeras fue generar que Casa del Diezmo se constituyera como un centro cultural con sus propias capacidades de generar eventos. Por ejemplo, no había sillas para los eventos, teníamos que pedirlas a logística, tenían que traerlas, tenían que estar en disponibilidad de esas sillas, que no las estuvieran ocupando. Entonces buscamos que se gestionaran la compra de 100 sillas, que ahorita ya tenemos para cualquier evento, ya lo que se necesite, somos por sí que autosuficientes. También algo que hicimos fue integrar nuevos talleres. Ahorita estamos en un salón que es el salón de danza. Integramos nuevos talleres como son el de lengua de señas para todos quienes quieran aprender lengua de señas. Fue la primera vez que hicimos algo así. Desde que el Instituto o Sistema de Arte y Cultura empieza el SISMAG allá en el 2000, no había habido, y yo creo que antes tampoco, no me acuerdo, no había habido una oportunidad para que personas con discapacidad no solo se capacitaran, sino que trabajaran aquí. ¿Qué fue lo que hicimos para inicios del 2019? Bueno, pues abrimos un taller de lengua de señas que lo imparte una maestra que se llama Lucero y ella es sorda. Y la maestra Lucero empieza a dar sus clases aquí en donde enseña lengua de señas, lo cual fue algo novedoso. Como tema, hemos tenido personas con discapacidad atendiendo personal, no habíamos tenido clases para personas que quieran aprender lengua de señas. Entonces quisimos abrir este espacio y la verdad pues fue muy buena opción, tuvo ¿cómo se dice? Buena convocatoria, buena respuesta el taller de lengua de señas, que hasta la fecha sigue en oferta. Okay. Otra pregunta, aquí ¿qué tipo de talleres impartes? Bueno, actualmente Casa del Diezmo, ahorita con la pandemia y con todo esto nos pegó un poquito con los talleres. Hubo prácticamente un año o más o menos que no hubo la actividad como la teníamos. El año pasado, 2020, tuvimos un semestre bastante atípico, con poquitas clases, poquitos talleres. Ahorita en 2021 estamos retomando ya con lo que son los cursos de verano, la oferta de talleres. Normalmente tenemos una oferta de aproximadamente de 60 talleres. Esto quiere decir que son distintos horarios, pero hay talleres muy variados. Ahorita estamos, como te digo, en el salón de danza, aquí también se ha hecho yoga, ballet, vamos a tener ahora jazz, danza contemporánea. También hemos dado clases de teatro, de cuentacuentos aquí en este espacio. Por allá tenemos el salón de cartonería, una de las artesanías más típicas de Celaya, más representativas, y tenemos grandes maestras, como es la maestra Ligia y la maestra Rosita Lego. Les mandamos un saludo, que bueno, han venido a entrevistarlas de muchísimos lados porque tienen un trabajo, la verdad, impresionante. Tú conoces el trabajo de la maestra y de Rosita. Tenemos de florería con el maestro Mario, tenemos música con el profe Cibrián, tenemos migajón con la maestra Hilaria, pintura con el profe Asato, el profe Enrique en ilustración, tenemos ajedrez. Fíjate, eso fue otra de las cosas. Antes aquí se daban clases de ajedrez, no sé si tú te llegas a acordar que en los años 90, si tú venías, de repente podías encontrar en los pasillos mesas con los tableros de ajedrez y jugaban ajedrez. Entonces yo le dije a Dago, oye, ¿sabes que hay que retomar las clases de ajedrez? Porque es una actividad que conjunta la inteligencia con el deporte, con la competencia, con lo artístico, lo cultural y lo deportivo. Y bueno, retomamos los talleres de ajedrez con el doctor Juan García, que ha habido buena respuesta. Tuvimos aquí en el 2019 un encuentro de ajedrez a nivel nacional, se llenó aquí de competidores de todas partes del país que vinieron aquí, pues unos ajedrezes gigantes. Sí, ¿te acuerdas, no? Sí. Claro, y bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es la apertura para que tengamos de todo un poco. Tuvimos un festival de café con el José, los saludos también. Tuvimos festival de artes místicas del Tíbet, trajeron por acá, venían unos monjes del Tíbet, eso fue en 2019. Así es, ¿cuál otro? El Harinam, ya antes de que empezara la pandemia, tuvimos el Harinam. Después del café de... Así es de cuenta, el café fue 2019 todavía y el Harinam fue 2020. Fue en febrero. Fue en febrero de 2020, un poquito antes de la pandemia. Claro, fue uno de los últimos eventos que alcanzamos. Tuvimos feria del libro también, tenemos aquí expositores de los libros. Y esto te digo porque queremos que Casa del Diezmo recupere la cualidad de centro
cultural. Cuando cambia a Sistema Municipal de Arte y Cultura, no solo Casa del Diezmo pierde muchas cosas, los mismos maestros pierden muchas cosas, pierden sus derechos, su antigüedad, sus derechos laborales, se les comienza a ellos a contratar como, ¿cómo se dice? Contrato de honorarios. Entonces a muchos profesores les quitaron su antigüedad, no importa si tenían 10, 15 años, se perdió mucho de eso, y parte de lo que creo que se puede hacer, y una de las tareas que se tiene, es el reconocimiento legal del trabajo de los docentes. Es algo que se tiene que, claro, se tiene que lograr, se tiene que conseguir, porque no es justo que tengamos docentes que cada 6 meses tengan que firmar contrato y no tengan ninguna seguridad social, ninguna prestación de ley, aun cuando llevan 15 o más años trabajando. Y esa es una de las tareas que nos llevamos para seguir haciendo por ellos, ¿no? Y ese es literal trabajo por amor al arte. Y no me puedes cuestionar eso, ¿eh? No, porque nos ha tocado, compadre. Tú sabes lo que es trabajar por amor al arte, tú sabes lo que es, de repente, a mí me tocó estar en aquellas partes en las que a principios de los 2000, cuando el Sistema Municipal de Arte y Cultura te contrataba y te pagaba con un sándwich y un refresco. O sea, si o no te decían, bueno, es que te vamos a dar promoción. Compadre, la promoción que me das, o sea, con el debido respeto, pero por favor, mejor dame un poquito de dinero, porque los artistas no vivimos de aplausos. Y algo que se ha hecho en esta administración, estos 3 últimos años de la administración con Davo y con todos los que estamos aquí, es que se ha buscado dignificar al artista, se ha buscado dignificar el trabajo de los artistas con el pago de sus honorarios como debe ser, dignificando su trabajo y su labor, y eso es otra de las cosas que hay que mantener, que se siga viendo siempre, porque el artista también tenga ese espacio, y ya dejar de pagarle con sándwich y con refrescos, ¿verdad? Porque eso hacían antes, y no me digan que no. Con la tercera pregunta, Antonio, háblanos de cuáles han sido tus logros de 3 años hacia atrás. Bueno, como tengo, uno de los principales es la inclusión, el tener talleres que den inclusión a las personas con discapacidad, el aumentar la cantidad de inscritos. Estamos hablando que cuando yo llego la cifra estaba entre los 500 y 600 inscritos por semestre. La última vez, antes de la pandemia, logramos más de 900 inscripciones. O sea, solamente, imagínate, de 600 a 900 son como 300 inscripciones más. Y esto no es porque digamos, bueno, me inscribimos a todo el mundo, no, también abrimos nuevas opciones de talleres, ¿sí? Algo que se había perdido hace tiempo, como digo, fue el ajedrez, el de lenguas y señas nunca se había hecho. Había un taller de serigrafía que hace tiempo se había olvidado. Cuando estuvo Fabi, la licenciada Fabi aquí al frente, ella retomó el taller de serigrafía que hasta la fecha sigue y queremos seguirlo impulsando. Aquí tenemos algunos de los materiales y de los aparatos que usan, los famosos pulpos, las planchas, porque también, claro, aquí puedes imprimir, aquí a ver una de Morte, más de diseño, Morteñerita, te lo aquí. Ojalá y en Casa de la Cultura, pero bueno, haríamos mal uso de las instalaciones, seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, el taller de cartonería, que es el que le digo que tenemos muy buenas maestras. Acompáñanos por acá, le voy a prender la luz para que no esté tan oscuro, porque aquí le dan miedo a mi compadre. Aquí vemos algo del trabajo de las maestras y de los alumnos. Esto es poquito porque ya se han ido llevando, pero ellas siempre han desarrollado una calidad de verdad de exportación, y lo digo de exportación porque han llevado sus productos a otros lados, no solo de México, sino del mundo. Porque Celaya tiene ese sello de la cartonería, y gracias a ellas, porque son excelentes, ahora sí que tienen un estándar a nivel mundial, donde en varios lugares culturales salen sus reseñas de ellas. Me ha tocado ver reseñas en alemán, en japonés, en holandés, obviamente en español, donde hablan de ellas, de sus trabajos, y algunas entrevistas. De hecho, tuvieron entrevistas hace como 2 meses. ¿Ves? Por eso digo que no es justo que tengamos maestros con esos tipos de pagos, con ese tipo de contratos, cuando en otros lados sí se les reconoce su labor. Entonces, tenemos grandes maestras, grandes maestros de cierta serigrafía con el profe Luis Adrián, tenemos unos maestros de cartonería, que aquí hace unos meses, como dices, vinieron a entrevistarlos de Imagen Televisión, vinieron por aquí los amigos de Imagen, estuvieron entrevistando a la maestra. Hace también unos meses se fue la maestra a unas entrevistas allá a Guanajuato, San Miguel de Allende, porque tenemos calidad, tenemos por acá, mira, el salón de Diezmo de Palabras, taller literario que inició Herminio Martínez en la década de los 90. Yo me acuerdo bien, señores de la revista,
Yo me acuerdo que en los 90 Celaya era más chica y había solamente un séquito de escritores y estaba precisamente el Diego de Parada. Era impresionante saber que estamos hablando hace 25 o 28 años, uno era joven y toparse con ese tipo de escritores era genial. Así que han influenciado a mí y a otras personas que conozco. Y es importante que resaltes eso, que la Casa del Ritmo siempre ha tenido una identidad, pero no se le ha dado el realce que tú le estás dando. Háblanos cuál ha sido tu desafío desde que ya se ¿sabes qué? Esto me gustó. Bueno, uno de los desafíos es el mantenimiento del inmueble. Ahora te voy a contar sobre cómo se ha estado invirtiendo. Todavía hay recurso que se va a invertir. Ya se gestionó y se aplicó un primer recurso que a través del Instituto de Arte y Cultura se pudo bajar para impermeabilizar toda la casa. Ahora vamos a llevarnos hasta la azotea para que veas cómo ha quedado. Las paredes, ahorita tenemos este reto de las paredes quitar la humedad, resanarlas. Ya también se va a aplicar otro recurso de más o menos $1 millón. En la impermeabilizada también fue un poco más de $1 millón lo que se aplicó, junto con la resanada de una parte de la fachada. Esto es porque estas casas, estos inmuebles protegidos, imagínate, Casa del Istmo tiene más de 400 años. Estamos hablando de una construcción de las primeras de cuando Celaya se funda como una villa. Entonces, el reto, por un lado, de darle mantenimiento a las casas, el reto de aumentar la plantilla de los alumnos, que cada vez tengamos más alumnos, que la gente cada vez se acerque un poco más al arte, a la cultura. Ese es uno de los retos constantes. Cada periodo de inscripciones nos enfrentamos a esto, ¿no? También otro de los retos que tenemos es cómo poder generar que Casa del Diezmo tenga cada vez más esta presencia a nivel local. Como dices, hace tiempo que llegó un momento en el cual como que era la extensión de Casa de la Cultura y no se hablaba mucho. Entonces lo que queremos es que se dé de hablar de Casa del Diezmo, que se vuelva a platicar de ellos. Hicimos obras de teatro, hicimos una miniserie de la Casa de las Historias, sí. Hicimos hace un año, adaptándonos con la pandemia, que hacemos una miniserie, hicimos un recorrido sensorial para personas invidentes. Eso fue otro de los retos que dijimos. Hace un año. Exactamente, antes de la pandemia. Me quedé con la frustración de haber venido a eso, pero bueno. Pero ahora que la pandemia lo permite, lo volvemos a hacer, compadre. Porque como te digo, queremos llevar el arte y la cultura a todos lados. No hay que cometer el error, porque muchas veces cuando alguien llega a un puesto en una dirección, una coordinación, comete el error de ser juez. Yo voy a decir que es arte y que no es arte, que es cultura y que no es cultura. No nos corresponde eso. Nos corresponde ser facilitadores para que el artista, sea como sea su manera de expresión, tenga un lugar para expresarse. Yo no voy a decir que él pinta feo y él pinta bonito y le doy más espacios a él y menos a él. No soy el juez. No podemos ser jueces. Un instituto es el facilitador para que el artista, que es parte de la vida cultural de una ciudad, tenga esos espacios. Ya si es bueno o malo su trabajo, lo decidirá el público, no el director. No somos jueces, no somos críticos de arte. Eso es algo que hay que nos quede bien en la cabeza, porque luego llegan personas que se sienten juez y parte. Sí, queda claro, esto como una jota. A mí me tocó vivir esa época donde, no digo nombres porque no se trata de citar, pero sí me acuerdo que sacan cuentas. Llegaban los inmuebles allá por Democracia y prácticamente era bañado. Es que tú, chico, eres rock y no tienes nada que ver con... Eres metalero, eres arquitecto, no. No eres nada de arte, tú no tienes jurisdicción y no tienes criterio para el arte. Y era bañado literalmente. Qué bueno que llegan ese tipo de ideas, ese tipo de gente que es lo que es. El arte es simplemente hacer un foro, una vía de poder promover y desarrollar a los artistas más allá de sus inclinaciones que puedan tener muy propias de cada uno. Ellos simplemente tienen que hacer ese enfoque, así debe de ser. Excelente, es una de las cosas porque la Casa del Diezmo ha tenido más presencia, y estamos hablando no porque hayas estado tú, es porque se ha denotado tu trabajo. Yo desde que, ahora sí hablo de mi persona, yo desde hace 3 años he visto que Casa del Diezmo ya ha dejado de ser prácticamente el lado oscuro del arte, y no hablo de oscurantismo, ¿no? Hablo de algo así abandonados, ¿no?
Y bueno, antes de irnos de aquí, por allá tenemos el taller de fotografía, tenemos dos buenos maestros, Lalo y Vita, talleres también que llevan mucho tiempo, que se empezaron en Casa de la Cultura con el profe Toño Ancho, le mandamos saludos al buen Tocayo, creo que ahorita van a tomar unos talleres también, así que inscríbanse. Y aquí los talleres de fotografía, bueno, los alumnos han expuesto, han hecho trabajos, la verdad, muy, muy buenos. Y bueno, esto se debe también a la paciencia de los maestros y también a la visión de quienes estamos dirigiendo esto, que sabemos por dónde encauzar, como vuelvo a decir, no juzgar, no limitar, sino encauzar. Te pongo un ejemplo ahorita que me mencionaste los años de antes, que a los metaleros, es que tiene la greña larga, trae tatuajes. Híjole, es bien difícil que les den estos espacios, que pasen estos encuentros donde las personas, más allá de si se viste o no se viste, se pone arete, hay que dejar de juzgar. ¿Qué pasa, por ejemplo, uno de los retos que tú mencionas? Para las personas, de todos los que se dedican al underground, al graffiti, al breakdance, a toda otra forma de expresión que también es artística, al arte urbano, ¿por qué el instituto a lo largo de tantos años no ha volteado tanto a verlos? No, es que él hace graffiti, él no es pintor, él es grafitero. No, ahí tenemos a nuestro cuate Gerardo Rivera, el Fossi, que anda ahorita allá en Paraguay, que anda representando a México, a Celaya, Guanajuato, con unos trabajos que la verdad, bueno, no le pide nada a ningún muralista. Entonces hay que abrirnos a esas áreas de arte urbano, y más ahora que necesitamos reconstruir el tejido social. Si nosotros volteamos a ver el arte urbano, vamos a encontrar que ahí se puede reconstituir el tejido social, trabajar en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud. Ellos traen mucho a los grafiteros, a los breakdanceros, pero como que el Instituto de Arte y Cultura, desde que era sistema, se ha mantenido un poco al margen. No, la invitación es que todos somos parte de esta misma ciudad. Okay. Antonio, háblanos de un programa que iniciaste, que fue el de fomentar la lectura a base de libros. Háblanos realmente cómo estuvo. Bueno, fíjate que en una ocasión me di cuenta que estaba este librerito por ahí abandonado en la bodega. Yo dije, bueno, pues ahí está macizo, hay que darle un uso. Y curiosamente llegan a mí unos libros en donativo, unos libros que por ahí ya no cabían en las bibliotecas, ya no se estaban usando, pero estaban en buen estado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a rescatar este librerito que está en la bodega y vamos a llenarlo de los libros. Los primeros que llegaron eran, la verdad no eran tantos, pero los pusimos aquí. Y la gente preguntaba, ¿y esos libros qué? Le dije, pues se regalan, son gratis. Caray, ¿cómo? Sí, mira, esta cosa se llama diálogo continuo. Como su nombre lo dice, es un diálogo continuo en el cual la gente puede venir a donarnos libros. Dice, ¿sabes qué? Ya lo leí, ya tengo ahí en la casa, ya no lo uso. Puedes traernos un libro o muchos, los que tú quieras, o puedes llevarte un libro o muchos, los que tú quieras, siempre y cuando les vayas a dar un buen uso. Aquí hemos tenido, gente que hasta se lleva las enciclopedias completas, que se dice, oye, me va a llevar esta enciclopedia, perfecto. Miren, a mí me gusta que el librero no esté completamente lleno, porque eso significa que están viniendo y se están llevando libros y también los están trayendo. Todos estos son donados, no hemos pagado un peso por estos libros, y también si alguien viene se los puede llevar si les va a dar un buen uso. Bueno, ya ampliamos un poquito más. Aquí también teníamos ya en el principio de año, ya quedan poquitos libros, ya quedan poquitos libros que están aquí también los de texto, güey, qué chido, ¿no? Para recordar, cuando ibas en la primaria, compadre. Entonces, claro, todos estos son libros que se regalan para todo aquel que quiera y nos visiten. Entonces es una de las actividades que hacemos para fomentar la lectura y que cada quien pueda llevarse unos libros. Ahorita que ya todo está como en internet, ya hemos perdido un poco el contacto con el papel. Pero hay gente que todavía le gusta lo tangible. De hecho, a mí me gusta más leer en un libro tangible que en un ordenador, porque obviamente sí, a veces no te voy a decir, la vista te ayuda, pero sí te acaba acabando la vista. Una pregunta, Antonio, háblanos, ¿cuáles eran tus frustraciones aquí? ¿Has de tener alguna frustración? Bueno, una de las principales es que Casa del Diezmo no tiene como un presupuesto propio. Seguimos dependiendo mucho de lo que es el presupuesto de formación artística, entonces no hay como un presupuesto del cual podamos nosotros disponer como centro cultural.
que por un lado yo entiendo, como es ya parte de un instituto, pues hay que tomar esos lineamientos. Sin embargo, el tener esa libertad de hacerte de más recursos, qué sé yo, nos daría muchas posibilidades. Entonces esa es una de las cosas como que te frustran. Sin embargo, siempre encontramos la moda, el modo, y la moda también, ¿no? Para que no pase de moda. Como te digo, pudimos comprar las sillas. Metimos también nuevas sillas en los salones de pintura. Ya teníamos unas sillas muy viejitas. Se buscó ahí el recurso para que se metieran nuevas sillas, para que los alumnos tuvieran unas instalaciones más adecuadas. Cambiamos algunas cámaras que tenían fallas. Cuando llegué había un par de cámaras que no funcionaban, pues ya les dimos ahí su mantenimiento, ya tenemos las cámaras. Aquí tenemos una galería que es el pórtico, que le voy a prender. Esta es la galería prácticamente que usan los alumnos, ¿no? Esta así es para los trabajos de fin de semestre, los alumnos se exponen aquí, pero no solo alumnos, también hemos tenido distintos maestros exponiendo. A principios de año tuvimos al buen maestro Félix Mesa, le mandamos un saludo al profe Félix con una exposición de grabado. Esta que tenemos ahorita, que pueden ver, tiene que ver con la pandemia, con una convocatoria que se hizo para los jóvenes que plasmaran este sentir en medio de la pandemia que estamos viviendo. Entonces tenemos un poco de esta expresión. ¿Qué otras frustraciones has tenido? Más que nada, siendo honesto, Antonio, algo que digas, aún estoy con esa espinita de hacer un evento o hacer una mejora o reflejar algo que yo tenía desde que inicié, porque uno cuando entra en algún trabajo inicia con quiero hacer esto, quiero hacer aquello, sí. Con un cierto ideal, si lo quieres ver así, rayando en la ideal del optimismo, ¿no? Y decir, quiero hacer esto, ¿qué es lo que hasta ahorita bueno, tienes en cajón? Algo que se nos ha quedado en cajón son muchos eventos que teníamos en mente y con la pandemia no se pudo. Estamos impulsando estos festivales, estos encuentros de artistas, como dijimos, pues festivales que si del café, que si las artes místicas, que venían y buscaban aquí el espacio en casa. Nos quedamos con las ganas de darle continuidad a todo esto. De, por ejemplo, abrir espacios para artistas escénicos aquí en el foro, que ahora con la pandemia no se pudo, nos tuvimos que adaptar, tuvimos que buscar opciones, como fue la Casa de las Historias, haciéndolo en línea. Pero una de las cosas que nos frustra es que pues la pandemia nos agüitó muchos planes. Sin embargo, hay que saberse adaptar. Cuando tenemos este tipo de situaciones hay que sabernos adaptar. ¿Cómo nos adaptamos a esto? Bueno, pues ejerciendo el recurso para arreglar la casa, para que el día de mañana que lleguen los alumnos, que lleguen los artistas, la casa esté más arregladita, con cero filtraciones por las goteras, por una buena impermeabilizada, resanar los muros. Esas son cosas que podemos aprovechar, y dentro de lo que nos frustra, pues buscar cómo hacerlo posible y sacarlo adelante. Otra pregunta, Antonio. ¿Algún evento en que tú te sientas orgulloso de ti y de tu equipo? Porque también no hemos hablado de tu equipo. Obviamente tú eres el responsable de la fase de guerra, pero también todo depende de que tengas un buen equipo. Son las personas que te respalden. Ya tienes a tu personal docente que no se cuestiona en cuestión de cartonería, de serigrafía, de baile. Pero háblanos de tu equipo. Bueno, como dices, el equipo viene desde los maestros. Tenemos alrededor de 23, 24 maestros. Aquí estamos en los salones de técnicas de dibujo, artes plásticas, el maestro Enrique, el maestro Asato, muy buenos maestros. La calidad de su trabajo habla por sí mismos, el cariño que los alumnos les tienen habla por ellos, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos un muy buen equipo docente. Yo, la verdad, mis respetos para todos ellos. Yo fui alumno de Casa del Diezmo hace unos años. Yo fui alumno en un curso de verano, me metí a clases de guitarra con el profe Cibrián. Entonces también en el 2014 yo era alumno de aquí, qué curioso, ¿no? Y 4 años después iba a estar de coordinador. Otros importante parte de nuestro equipo pues en la oficina, y fíjate que en la oficina solo somos 3 personas, un servidor que estoy en la coordinación, mi asistente Carolina Soriano. Bueno, Carolina es mi mano derecha. Yo siempre le he dicho, si no ha sido por ella, yo la verdad no sabría qué hacer aquí. Fue Caro quien me enseñó cómo se mueve la cosa aquí en Casa del Diezmo, cómo se hace una inscripción, cómo se entregan las cuentas, cómo se imprimen los reportes, todo ese tipo de cosas que yo no sabía, porque la verdad vengo de un área de arte. Yo no sabía hacer todo eso. Fue Caro la que me enseñó realmente. El sector administrativo, ¿no? Exactamente, todo lo administrativo que yo no sabía fue Carolina la que me enseñó, y todavía tengo mucho que aprenderle, ¿no? Nuestro prefecto Salvador Guerrero, quien él, fíjate, algo que tiene muy bueno en favor de su trabajo es que él quiere mucho este recinto.
El nombre de la Casa de Todos que le hemos dado fue precisamente por Chava. Él le daba ese nombre, estoy aquí en la Casa de Todos. Dijo, oye, qué chido el nombre, ¿no? Porque luego me han preguntado, oye, la Casa de Todos es porque Celaya de todos, y el eslogan, dije, no, eso fue de una idea de Chava, que le pone la Casa de Todos a la Casa del Diezmo, y por eso me gustó esa idea y ese concepto. Y bueno, el trabajo que ellos han hecho aquí atendiendo a los alumnos, atendiendo a los maestros, generando los eventos, es la verdad muy, muy bueno, y yo siempre estoy muy agradecido con ellos. Una pregunta, si bien se sale un poquito de lo artístico, pero a fin de cuentas estás en un instituto, en un recinto artístico y vale. Han venido gente aquí, no tanto por cuestiones de arte, sino por cuestión de lo que se cuenta de los mitos y leyendas. Tenemos que llegar a ese espacio, claro, compadre. ¿Sí te ha tocado? Ya nos dio la bienvenida a la invitada, ¿no escuchaste el tronó por allá? Sí ha venido gente a que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero aprender nada de taller, yo soy honesto, yo quiero, si espantas, lo clásico, ¿no? ¿no? Es que a mí como me da miedo eso de los fantasmas y las leyendas, yo por eso ni le hago a eso, ¿verdad? Me da miedo, yo no me cuenten eso porque no duermo en la noche. No, fíjate que sí, ahorita estamos preparando una exposición para septiembre, los invitamos, el aniversario de las casas, y obviamente vamos a cubrir los eventos importantes de Casa del Diezmo y Casa de la Cultura, y uno de esos eventos es la leyenda de la famosa emparedada de la Casa del Diezmo. Yo tengo gente que viene aquí específicamente porque le dicen que aquí está la emparedada. A principios de año, creo que a finales del año pasado, no me acuerdo, vinieron los de Alberto del Arco que querían que si la emparedada y se ve aquí un dron y todo el rollo, ¿no? Han venido amigos y compañeros también que les gusta la investigación sobrenatural. Yo mismo venía haciendo unas investigaciones cuando recién llegué aquí para buscar a la famosa emparedada. De hecho, nos encontramos en el patio del fondo donde dicen que se encuentra en una de esas paredes o se encontraba en una de esas paredes. Algunas versiones dicen que fue en el salón donde estuvimos, el salón 2, y que era la pared del fondo, que vendría a ser la que da hacia acá. Entonces algunos dicen que fue eso, otros dicen que fue de este patio hacia esa pared. Yo como ni siquiera había nacido en ese entonces no te sé decir, pero la leyenda de la emparedada de la Casa del Diezmo es muy típica, es muy conocida no solo en Celaya sino fuera de la ciudad. Si tú pones en internet Casa del Diezmo de Celaya, te van a salir talleres, cultura, centro cultural y un montón de leyendas. Si tú pones Casa del Diezmo en YouTube, te va a salir 80% leyendas de la Casa del Diezmo y 20% contenido cultural. Bueno, esa era importante esa pregunta, porque a fin de cuentas era obligatoria, y además, pero vuelvo a decir, mientras sea un instituto cultural, siempre va a ser prácticamente válida esta pregunta. Ya el día que deje de ser un instituto cultural, pues ya se podrá hablar ya plenamente. No, y también, o sea, es parte de la cultura, las leyendas son parte de nuestra cultura, van pasando de boca en boca, nos dan lecciones, son arquetípicas en muchas ocasiones, entonces no podemos decir, ay no, soy instituto de cultura y no voy a hablar de leyendas, son también parte de la cultura, ¿sí? No podemos decir, ay no voy a hablar de las leyendas cuando Celaya tiene más de 35 leyendas solamente en su primer cuadro, en las casas antiguas, en los sucesos, en los personajes, en los exconventos, hay muchísimas leyendas, al contrario, hay que darlas a conocer con más orgullo. Porque antes todo ese tipo de leyendas, estamos hablando ya netamente culturales, eran las clásicas por Juan Pueblo, las que siempre contaba. Afortunadamente ahora ya estamos hablando con cuestiones de internet y ya tenemos más acceso. Una pregunta que te quería hacer, y ahorita que estamos aquí, tú como representante, como director, ¿estás a gusto? ¿Crees que vas a salir a gusto el día que deje la dirección? Sí, yo creo que sí, porque como dice ese viejo refrán, haz lo mejor que puedas con lo que tengas y donde estés. Y creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo poco o mucho que hemos tenido y en el momento en el que nos tocó, que si nos tocó con pandemia, no importa, te adaptas, ya lo decía Bruce Lee, ¿no? Sé como el agua, adáptate a la forma del recipiente, ten esa capacidad de adaptarte. Y si aquí nos adaptamos a esta circunstancia, pues lo hacemos. ¿Qué pasó? Que como te dije, híjole, dejamos de tener talleres, esto pues le metimos a la casa, le metimos bueno hasta la jardinería, por ahí tenemos, mira esas bonitas rosas que están por allá, sí. Le dimos mantenimiento también al área de la jardinería, a la casa, al inmueble, entonces pues hay que adaptarse y yo creo que al salir de aquí pues salimos satisfechos de lo que se ha conseguido y si alguien más llega después, pues que continúe, porque eso es bien importante. Fíjate que hay un problema no solo en la administración cultural, en todas las administraciones pasa que llega alguien y en 3 años quiere hacer todo.
y desecha lo que se hizo 20 años antes que él. No se puede hacer eso. Si tú quieres construir, tienes que agarrar los cimientos de lo que ya ha habido. Yo no podía decir, ay, voy a desechar lo que se hizo antes porque yo no lo hice y solo yo voy a rifar. No es cierto. No soy ningún faraón ni soy nada. Soy simplemente un servidor público que como servidor público tienes que darle continuidad al trabajo de otros. ¿Qué pasó, por ejemplo? Yo me acuerdo cuando iba en la prepa, había una muestra municipal de pastorelas, pues aquí de repente se dejó de hacer. Bueno, lo retomamos en el 2019 y hicimos una posada muy tradicional con los cantos de ese entonces, de los cantos antiguos de Celaya, y decidimos hacer una muestra municipal de pastorelas y convocamos a distintas compañías de teatro que durante una semana, una vez al día, cada uno trajera una pastorela. Tuvimos buena respuesta, tuvimos 6 pastorelas, 6 grupos, y bueno, esas son de las cosas que hay que retomar. Por eso digo, no podemos desechar lo que se hizo antes, al contrario, tenemos que tomar lo bueno y seguir construyendo sobre eso. Sí, de hecho, de uno de los programas que nos tocó venir fue ese ciclo de la semana de pastorelas que estuvo posada. De hecho, aquí posada, fue la piñata y todo, sí. Y fue algo genial. Lo que pasa es que muestra mucho énfasis en tu trabajo, porque vuelvo a lo mismo. Hace 3 años no es que estuviera mal el trabajo de Casa del Diezmo, pero no tenía esa resonancia ni esa logística que ahora la tiene. Y si alguien ha tenido que ver en ello, eres tú. Gracias. Es que también ponemos al servicio lo que llevamos, lo que tenemos, lo ponemos al servicio de la institución y sobre todo de la ciudad, de la gente. Yo nací aquí en Celaya, le tengo mucho cariño a esta tierra, lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, y por eso estoy orgulloso y quiero que conozcan. Celaya puede y merece estar mejor. Celaya tiene la capacidad, tiene un instituto de cultura, enorme, ya lo quisieran en muchos lados. Tenemos más de 200 personas trabajando, tenemos más de 16 bibliotecas, tenemos 2 casas como centros culturales, tenemos museos de arte, museos de historia, tenemos museo de ciencia y tecnología, tenemos un escenario móvil, tenemos muchísimos espacios, que si la concha acústica, que si aquí y allá, muchísimos espacios que ya quisieran muchos aprovechar. Entonces Celaya tiene la capacidad de constituirse en una capital cultural de Guanajuato, pero hay que saber enfocarlo, hay que saber conducirlo. Otra de las cosas que Celaya tiene en su geografía es que aquí converge el paso al norte, al sur, al este y al oeste, y aquí podemos crear una ruta artístico-cultural que lleve a todas las unión de todas las casas de cultura cercanas. Tenemos casas de cultura, centros de las artes, Salamanca, San Miguel, etcétera. ¿Por qué no unir y crear, así como hay un corredor industrial, por qué no hacer un corredor artístico-cultural o turístico-cultural? Tenemos todo para hacerlo, vamos a aplicarnos. Estaba hablando la otra semana y esta pregunta entre mí y otras personas, aclaro, es en un grupo cultural donde estoy, hablamos sobre lo que eran los cervantinos en los 90s y los cervantinos actuales, que ha cambiado drásticamente. El último cervantino fue virtual, compadre, imagínate. Y había un programa y llegamos a esa conclusión. Había un programa hace unos 10 años que era Cervantes en todas partes. Ahora, más de 10 años, compadre. Yo creo que habría sido como en 2003, 2002. Con la pandemia, ¿crees que es bueno reciclar? Obviamente bajo el propio perfil, no solo se está compitiendo, porque al fin de cuentas los cervantinos ya tienen su presencia personal, que el Instituto de Arte y Cultura de Celaya haga una especie de lo que llenar ese vacío que está dejando los cervantinos. Esa es la pregunta. Decimos, bueno, los cervantinos no existe, alguien tiene que llenar ese vacío, porque la gente necesita eso. ¿Hay posibilidades? Bueno, mira, si... ¿O lo han pensado? Llenar un vacío de los cervantinos no creo que sea posible, porque el Cervantino ya tiene casi 50 años de existir, de los años 70, y tiene una característica, bueno, si nos remontamos a cómo empezó el maestro Ruelas y todo eso, ¿no? Con los primeros entremeses y todo eso, ya después que cobra más forma y todo en los 80, ya tiene una característica muy grande para convocar a todas las artistas de distintas partes del mundo. Celaya tiene una posibilidad de hacer algo como un Cervantino. Yo creo que tenemos posibilidad de hacer algo así y algo distinto también enfocado a nuestra ciudad. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy simple. A mí me tocó en el 2015 estar en la representación de las batallas de Celaya, allá en la Expo Forum, o como se llama, la Feria Nueva. Se hizo ahí ensayos, vestuarios y todo, y venían los soldados y los caballos y la asociación de jinetes y todo. Quedó a todo dar. ¿Qué pasó?
que llovió ese mero día y no se pudo realizar como esperábamos. Bueno, tú me dirás, bueno, hay que hacerlo al año siguiente. ¿Por qué si se hizo en el 2015? ¿Por qué no lo hacemos en el 2016? Se olvidó por completo, nadie lo retomó. Lo mismo pasaba con los eventos de la llegada del cura Hidalgo. ¿A dónde voy con esto? A la recreación histórica. Tenemos una capacidad de crear eventos de recreacionismo histórico que generarían lo que ya dijimos, turismo cultural. ¿Sí? ¿Qué pasa en Puebla? El 5 de mayo sabes que vas a tener la representación de las batallas de los fuertes de Loreto y Guadalupe. ¿Por qué aquí no dice la gente, sabes que viene abril, va a ser la representación de las batallas de Celaya, Obregón y Villa, y atraemos derrama económica, atraemos turismo y generamos que la gente participe? Esto en otros países pasa. Hay comités, asociaciones de voluntarios que van a escenificar la guerra civil en Estados Unidos, que van a escenificar las batallas de Puebla. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Tenemos la entrada del cura Hidalgo el 21 de septiembre de 1810. ¿Por qué no recordar eso y hacerlo en forma? A mí me ha tocado estar en algunas de esas representaciones, pero hace falta hacerlo en forma, de una manera grande, que podamos recrear la vida de Celaya en 1810, un domingo en el centro, y que la gente vea entrar al cura Hidalgo y se sienta parte de ese hecho histórico. Es uno de los retos que tenemos por ahí. Ojalá se pueda concretar, hacer un patronato de recreación histórica. Una pregunta, y esto, si bien es cierto que es cultural, pero también tiene que ver algo administrativo, y yo lo he escuchado. Siempre se comenta, las lenguas viperinas, si lo quieren llamar así, o sojuzgan, dicen, es que los directivos de los institutos hacen mala administración del presupuesto y por arte de magia se va. Tus sí llega a pasar. Tus recursos aquí, estamos hablando de Casa del Diezmo. Aquí tus no recursos, pasa, porque ni recursos tengo. Lo poco que te ha llegado, háblanos. Bueno, fíjate, como te digo, Casa del Diezmo no tiene un recurso propio. Lo que dices sobre las administraciones públicas, pues que por desgracia dicen que crea fama y échate a dormir, ¿no? Entonces sí ha habido personas que en una administración pública, no solo en arte, en cultura, en todos, que se llevan sus famosos moches, que 50-50 y tú para acá, o que no se diga con los artistas, pues mira, te voy a decir que cobra 10,000 pesos, pero pues no le pagues, mejor 5 para ti, 5 para mí, el artista le damos un sándwich y una torta, ¿no? Entonces, para evitar que esto siga pasando, ser derechos con la aplicación del recurso, la impermeabilización, se le acaba de meter un recurso de poco más de 1 millón de pesos que se gestionó gracias a nuestro amigo Roberto Andraca y al licenciado José Dagoberto Serrano. Se gestionó un recurso para aplicar en distintos inmuebles. Disculpa que te interrumpe, para que vean que nuestros impuestos llegan a buenos términos. Aquí en este caso sí llegó a buenos términos. Hablamos estrictamente de lo otro, después lo platicamos en tertulia. Pero al menos aquí sí, en este inmueble sí llegaron bien los presupuestos. Yo te puedo hablar de que al menos aquí la inversión es de más de 2 millones de pesos. En la primera parte fue 1 millón y cachito para la impermeabilizada, la segunda parte, el otro millón, se va a ejercer en las paredes. Incluso ahí se puede ver, mira, se puede ver una diferencia. ¿Por qué? Porque aunque la pintura se hace con los métodos que indica el INE y todo esto, esas partes que se han resanado tienen un problema de humedad constante. Si tú ves las fotos de los 90, esas partes ya estaban con grietas, estaban con las descarapeladas de la humedad. Entonces ahí se ve que sí se aplica. Todo esto fue nuevo, la malla, el impermeabilizante se metió nuevo. ¿Por qué? Porque ya era necesario, ya se había metido hace años y ya era una cosa prioritaria arreglarlo. Esta gestión que te digo se dio no solo para Casa del Diezmo, parte de ese recurso que se gestionó se está aplicando ahorita en Casa de la Cultura, va a impermeabilizarse, se le va a dar otro mantenimiento a las paredes, ahí son otros millones que se gestionaron. Y esto, bueno, hay que demostrarle a la gente que también hay quienes ejercen este recurso público en beneficio realmente de la sociedad. Más que nada, esta pregunta se hace porque de repente, a mí me llegan de repente a los oídos que empiezan a platicar. Yo te quiero hacer esta pregunta para que quien más de tu propia persona, comentes, ¿no? Que los recursos que llegan aquí, lo que se te da, se hace exclusivamente para el inmueble y no queda ahí en otro lado. Sí, aquí mira, lo que a mí me consta, pues vas a caer, compadre, ya quiere jugar al Dr. Snake. Saludos al buen Lalo Gil. Lalo, ahí está recupérate. Recupérate, compadre. Está como dicen la zona del... sí, pero tiene su nombre.
la escena del crimen. ¿Podemos ir a ver dónde cayó La leyenda cuenta que el doctor Snake estaba haciendo un scouting y que aquí lo aventaron, que él sintió como que algo o algo, una entidad misteriosa lo aventó. Yo no sé si lo aventaron, se le acabó el piso a mi buen compadre, pero te deseamos una pronta recuperación y que sigan esas investigaciones, que salgas más biónico y más fuerte de ese brazo. Bueno, estamos aquí en la parte superior de casa. Qué bonita del Diezmo. Podemos ver puros techos. Podemos ver las iglesias. Si puedes hacer el paneo donde está el Carmen. De eterna remodelación, porque la mano se les está yendo para abajo. Pero es que es muy pesada y la explotación de los mantos acuíferos también juega un papel importante. Muchos me preguntan qué es el cuartito que es. Digo, no sé, ese ya no es de mi jurisdicción. Pero se ve también muy antiguo. Bueno, esto es algo de lo que se ha hecho y bueno, como les digo, aplicar el recurso en donde se debe es prioritario. Todos los que nos dedicamos a una parte del servicio público debemos tener en cuenta que ese dinero es dinero de la gente, es dinero de nosotros, como tú bien decías, que todos pagamos y hay que hacer buen uso de eso. Es importante porque a veces la gente sojuzga y bueno, yo te conozco. No voy a decir, ay, voy a meter las manos al fuego por ti, no. No, yo ni por mí las meto, compadre. Pero al menos sí te conozco y sé que al menos en lo que es parte de tu trabajo siempre te has buscado profesional. Ya si te gusta apostar en Las Vegas y hacer otro tipo, eso ya son cosas, pero al menos en Casa del Diezmo sí te has mostrado derecho. Ya mi quincena la gasto en videojuegos. Oye, pero bueno, vamos a la oficina y también los invito para allá para despedir ahí la entrevista y seguimos platicando. Vénganse. Échale la culpa a la entidad. Última pregunta, Antonio. Estamos aquí ya en tu área de trabajo administrativa. Realmente, ¿tú cómo has sentido estos 3 años? Háblanos de ti, de tu impresión como Antonio. Salte un poquito de tu perfil de administrador, de director, y cuéntanos, Antonio, ¿cómo ha sido en sí? Cuando llegaste, cómo fuiste creciendo, si se puede llamar así o pretenciosamente, y ahorita. Pero, Antonio Lavín, me interesa ver la imagen, la persona humanista que hay atrás de una administración artística y cultural. Gracias. Bueno, pues algo de lo que hemos visto en estos 3 años, ahorita lo mencionaste, la palabra humanista, el ser más cercanos con la gente, con los maestros, con nuestro personal, es algo que se ha hecho en estos 3 años. Por ejemplo, poca gente sabe de algo que se hizo, que es la famosa red médica, que el licenciado Dagoberto tuvo a bien implementar para el personal. Cuando él descubre que los maestros del instituto no tienen derechos laborales, por así decirlo, que los contrataban cada 6 meses, él busca hacerles una red médica que en lugar de un seguro social les dé atención médica de calidad y con descuento. Eso es una de las cosas muy buenas que se hizo. Estos 3 años es algo que también me gusta como artista, como ustedes dejando de lado la parte administrativa en la que trabajo, como artista es que se les dignifique el pago a los artistas, es pensar en ellos, eso es algo bastante importante también. Algo que me ha gustado, que estoy satisfecho de lo que se ha hecho estos 3 años, lo vuelvo a decir, es la inclusión. Tenemos por primera vez talleres de inclusión para personas con discapacidad. El mismo recorrido sensorial fue para personas invidentes y débiles visuales. Entonces, este tipo de cosas que se han implementado, creo que hay que continuarlas, independientemente de quién llegue en una administración o si le toca repetir al licenciado, que se mantengan y se sigan llevando a cabo estas prácticas positivas, porque solo así podemos alcanzar a esa grandeza a la que estamos destinados como ciudad, a esa grandeza a la que tenemos como creadores y artistas. Se le haya dado muy buenos artistas, pero para que esto siga tenemos nosotros que hacer nuestra chamba e impulsar. Estos 3 años, o bueno, casi 3 años que llevo aquí en Casa del Diezmo, yo he estado satisfecho con los resultados. Te digo, la pandemia nos pegó, pero aún así nos sabemos adaptar, y lo que venga por delante también sabremos hacerlo de la mejor manera. Antes que nada te quiero agradecer por siempre darnos el espacio, siempre nos ha apoyado, nos ha abierto las puertas en muchos eventos, eso se tiene que reconocer, y te lo digo ahorita, que gracias Antonio, no había encontrado una administración, tanto aquí como la Casa de la Cultura o el mismo propio instituto, que fueran tan inclusivos, ¿no? con los medios de comunicación independientes, que en el caso de la revista mía, te tengo que agradecer, gracias a ti. cámaras,
te lo he dicho miles de veces en persona, pero que quede testimonio. Algo que quieres decirle a los lectores de la revista para que se acerquen aquí a esta casa del diezmo. Bueno, pues primero te agradezco el interés y la participación. Esta es tu casa, ya sabes, el instituto es un instituto de puertas abiertas. Antes, hace muchos años, creo que no era así. Yo me cansé de muchas veces ir y pedir que me tomaran en cuenta un proyectito, una función de teatro, y me cansaba de tocar puertas y nunca te abrían. Ahora se ve una disponibilidad muy distinta y bueno, todos los que trabajamos aquí somos partícipes de esa disponibilidad, de esa apertura que tenemos, gracias a los medios como tú, que siempre estás cubriendo, siempre estás, que si hay un mercado de artesanías, vienes, que si hay esto, pues en el mercado artesanal está tocado estar aquí, ¿no? Por ejemplo, eso fue algo que hicimos nosotros para destacar el trabajo de los profes y los alumnos, rescatando lo que se venía haciendo desde hace muchos años, porque el mercado de artes y artesanías en Casa del Diezmo tenía ya desde los años 80, pero se había perdido. Entonces lo volvemos a retomar. Como te digo, no podemos echar en saco roto lo que se ha hecho antes y tenemos que seguir con eso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los lectores de la revista, a todos los que nos siguen en los medios digitales. Bueno, pues acérquense a Casa del Diezmo, a Casa de la Cultura, a sus bibliotecas, a todo el Instituto de Arte y Cultura, métanse en las redes sociales ahí de las páginas que tenemos para que conozcan la oferta y también participen desde cada uno desde nuestra trinchera, como artista, como público. Todos podemos hacer una mejor ciudad. Vamos a dejar los links de Casa del Diezmo y los teléfonos de la oficina abajo del vídeo para que se pongan en contacto. Aquí prácticamente Antonio prácticamente les va a abrir las puertas. Es una persona muy humanista que que se siente en el Olimpo, nada de eso. Realmente es una persona que tú solamente sabrás si picaste piedra como uno, y ahorita que estás en una posición, si tú quieres, que puede difundir y apoyar a la gente, lo haces. Y lo seguiremos haciendo. Y eso se agradece bien. Soy Israel Morte, aquí en las instalaciones de Casa del Diezmo, con el licenciado Antonio Lavín, aquí en su área de trabajo. Nos vemos.